Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra dramática, la obra teatral, aunque hay una que es cómica, de un autor fundamental en el teatro contemporáneo, en mi opinión menos certero que otros, pero que en cualquier caso no en absoluto carente de interés, sino todo lo contrario, y me refiero al teatro de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es conocido sobre todo pues, por su compromiso político, por su filosofía. En definitiva, el creador, dentro del pensamiento, pero a su vez de obra de ficción, existencialista por antonomasia. O sea, yo creo que después de Schopenhauer, pasando por Nietzsche, hay que ir a Sartre, sobre todo con su fabuloso El ser y la nada, ese volumen de pensamiento importantísimo, de primer orden, donde, en mi opinión, retoma directamente los conceptos de voluntad, representación de Schopenhauer, le da la vuelta y la esencia es o ser o no ser, de Hamlet, shakespeariano, ser o nada. Es lo que, mientras que Heidegger hablaría del ser y el tiempo, bueno, en fin, tampoco vamos a entrar aquí en disquisiciones filosóficas que no nos llevan a ninguna parte de donde nos interesa hoy, que es el teatro. De Jean-Paul Sartre, decir que el nombre era Jean-Paul Charles Aymar Sartre. Nació en París el 21 de junio de 1905, ciudad en la que falleció el 15 de abril de 1980. Y como he dicho, pues bueno, sobre todo conocido por el sentido existencialista de pensamiento, de filosofía, combinado con una fuerte creencia en el marxismo. A Sartre se la ha vinculado mucho con el comunismo, partido al que siempre defendió, con reservas en determinados casos, y con el que al final más o menos se distanció, más bien más que menos se distanció, pero él era un marxista convencido. Él, así como por ejemplo la comparación es que es inevitable, o la unión, o como se quiera, con Albert Camus, porque Albert Camus era un radical libertario, era una persona que creía en la anarquía como forma de autogestión del ser humano de sí mismo. Mientras que Sartre aboga por el marxismo, por la conducta colectiva que debe primar sobre determinados intereses del individuo en particular. Él nunca, aunque se le ha asociado siempre, e insisto, con razón, al Partido Comunista, él nunca llegó a militar en el Partido Comunista. Y ya digo, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay el pacto entre los aliados y se decide mantener ciertos, podríamos decir, privilegios, por llamarlo de alguna manera, o ciertos derechos, sobre los países fascistas, Alemania e Italia en particular, Sartre rompe con él. Él no admite esto, dice que esto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias y que no se puede permitir que haya un rebrote de esta gente, de estas posibilidades, porque ya han demostrado la maldad que le resulta endémica. Quizá no le faltó razón, porque a la vista está el resurgimiento de los neofascismos ahora, pero también la alternativa también la conocemos en el fracaso de los países de la Europa del Este, de los países de influencia rusa, de los países comunistas, o ahora en algunos países de Hispanoamérica, que algunos realmente parecen repúblicas bananeras, ¿no? Pero caso que también en Rusia, porque Putin, al que se lo pone, o lo encarcela o lo hace envenenar o cualquier cosa de esta. O sea que también estamos viendo de aquellos polvos estos lodos, ¿sabes? Pero en fin. Sartre, ya digo, un marxista convencido, pero no comunista incondicional. Esto han dicho siempre, que si hubo sus rencillas, sus más y sus menos con Camus, pero que hicieron que se dejaran de hablar, cosa que no es cierta, y cuya amistad estuvieron manteniendo hasta el fallecimiento de Camus. Él también, al igual que Camus, recibió el Nobel, en este caso en 1964, pero él, así como Camus lo aceptó y lo dio, lo cedió, lo invirtió en obras pues para gente que tenía necesidad, que no tenía posible. Sartre, por el contrario, lo rechazó, porque él consideraba que la cultura no tiene que recibir este tipo de galardones, que la cultura es un bien en sí mismo, es uno de los pilares sobre el que se fundamenta el ser humano como tal,
y por lo tanto pues no le interesaba que una institución manipulara el sistema mediante estos premios cuando la relación cultura-ser humano tiene que ser absolutamente natural y directa. Bien, también decir en cuanto a su biografía, pues estas 4 pinceladas que doy siempre, su unión vitalicia, desde que se conocen, inician la relación hasta el fin de sus días, con la pensadora y narradora maravillosa Simone de Beauvoir. Y bueno, pues que yo no recuerdo, no conozco que haya ningún escrito conjunto, pero compartían bastantes ideas y eran 2 personas muy lúcidas y que tenían muy claras las ideas. Ella, una vertiente más feminista, naturalmente. En cualquier caso, tenían muy clara la idea, lo que no significa que necesariamente fueran certeras. Pero bueno, en cualquier caso tampoco es desechable lo que... De la obra de Sartre de ficción, relacionar pues sus novelas, La náusea, que es una reflexión narrativa sobre los automatismos, el progreso y la agonía y la muerte del ser humano, en definitiva. Esto viene a ser la esencia de lo que es La náusea. El muro, que es un libro de 5 relatos, cuyo primer relato yo no recuerdo muy bien. Recuerdo que hay otro, que era el tercero, que era un personaje que sentía odio por la humanidad. Pero el primero, que es el muro, el que se titula El muro, a mí me pareció muy interesante porque era un preso de la Guerra Civil Española, un republicano, apresado por los fascistas, condenado a ser ejecutado en fusilamiento. Y en la noche antes de que... O sea, el relato concluye cuando lo llevan a fusilar. Y es un repaso por sus vivencias, por sus creencias y tal y cual. A mí es un relato que me parece que está bastante bien. Y el último, que los caminos de la libertad, que es una especie son 3 relatos, pero vinculados entre sí. La edad de la razón, el aplazamiento y la muerte en el alma. Bien, esto en cuanto a su obra narrativa, que a mí me parece muy interesante y, hombre, y que tiene unos puntos en común con el teatro en el sentido de que para Sartre la obra de creación es una forma adecuadísima para adoctrinar, para transmitir consignas ideológicas correspondientes a su forma de pensar y de entender la vida. Entonces, todo el teatro de Sartre, al igual casi todo el teatro de Sartre, al igual que su obra narrativa, hay que entenderlo en este contexto. No es una literatura, no es una ficción, pues digamos, abstracta, no es una ficción genérica, sino que en realidad siempre busca algo concreto relacionado con al espectador, al receptor, inculcarle determinada idea. No quiere decir que sean panfletos propagandísticos, naturalmente que no, porque son obras de teatro de primerísimo orden. Pero en cualquier caso, esta idea es la que subyace en la intención original del autor. Aquí tengo este tomo, Obras completas teatro, donde pues vienen todas, reunidas. Y entonces pues vamos a ir por el orden que vienen en el libro y vamos comentando un poco, pues a propósito de cada cual, pues alguna cosilla. La primera obra incluida aquí es Las moscas. Las moscas procede de la trilogía de Esquilo, de Agamenón, las Eumenides de las Coéforas, porque aquí nos encontramos a Orestes y a Electra, que quieren vengar la muerte de su padre a manos de su madre. Clitemnestra asesina a Agamenón, como conocemos, esto lo vamos a explicar aquí pues la historia, porque es suficientemente conocida, y los hijos, Electra y Orestes, quieren vengar a su padre a través de Clitemnestra y de Egisto, que son los que se lo han cargado. Aquí, en lugar de París, estamos en una ciudad Argos, llamada Argos. En definitiva, los temas que interesan es desde una perspectiva absolutamente existencialista, en su esencia, en su definición, pues está el arrepentimiento de, hombre, es que la angustia de la muerte que persigue, la ansiedad y el sentido de la libertad. Y por encima de todo esto, y aquí llegamos a esto que estaba comentando hace un momento, del adoctrinamiento, de algo así. Electra, pues lo que representa es la integridad moral. Ella no pacta, ella no se rinde, no negocia con la corrupción, con los elementos perjudiciales. Ella no cede, ella se enfrenta a ellos de forma directa y bueno, es lo que hay. Hay que decir que esta obra, ya digo, centrada en el mito griego de la trilogía Esquilea, hay una transposición con la Francia ocupada, con la Francia de la Segunda Guerra Mundial, pues donde los nazis pues estaban allí pues disponiendo como si fuera Francia un país anexionado al gobierno alemán.
Y en definitiva, lo que buscan, pues el deseo de todo hombre de felicidad, pero ¿a coste de qué? Entonces Las Moscas va en este sentido. La siguiente obra, A Puerta Cerrada, donde, pues bueno, asistimos a una especie de revelación sobre el infierno. Aquí hay un camarero que introduce a un individuo en un espacio que resulta ser el infierno. ¿Y en qué consiste ese infierno? En que van introduciendo dos personajes de dos mujeres en particular. El infierno es lo que piensa el otro de cada uno. Aquí es un drama sobre la autenticidad y sobre lo que puede afectar lo que el otro piensa o dice o ve de uno mismo. Y cómo esto puede llegar a perjudicar y a cambiar la esencia existencial de una misma persona. No solo las conveniencias, sino también el no estar siendo perjudicado por los demás por aquella visión que ellos tienen que no coincide con la de uno mismo, necesariamente. O sí, pero bueno, en cualquier caso, es la oposición uno-los demás. ¿Quién tiene razón? En esta estancia, pues hay momentos donde se está esperando constantemente que les hagan daño, que los torturen, pero esto no llega a pasar en ningún momento. Ya digo, hay la introducción, al principio es una especie de camarero, mete a este señor allí, y después aparece una mujer con la que empieza a establecer una relación, y después una tercera señora, una segunda mujer, un tercer personaje. ¿Y qué ocurre? Pues que al final ven que pueden salir, que tienen la opción, la tal puerta cerrada no está tan cerrada, está abierta. Pero no se va ninguno, porque no pueden vivir los unos sin los otros. Entonces resulta que la puerta cerrada no es tanto la física que tienen allí puesta, como la intelectual, la mental, que les impide salirse de ese círculo. La siguiente obra, Muertos sin sepultura. Bueno, esto es un caso centrado en la Segunda Guerra Mundial, donde han detenido, bueno, se supone, no se especifica, han detenido a 5 soldados, han matado al regimiento completo y a estos lo han dejado encerrado en un lugar, en un sitio, en un espacio cerrado, para que piensen, sabiendo que tienen dos opciones. O denuncian a su jefe y revelan pues las cosas que había por allí, de forma voluntaria o a través o mediante la tortura, o bien son ajusticiados y muertos. Entonces aquí hay todo un pensamiento sobre si hubiera valido más la pena que los liquidaran en el campo de batalla y no tener que sufrir todo esto, que pueden hacer. Estamos como en el anterior, como en un espacio que representa un poco el infierno, como en la puerta cerrada. ¿Qué ocurre? Que aquí hay unas voces que suenan, una radio, unos que le hablan, hay constantes intromisiones de lo que hay en el mundo exterior. Y en determinado momento, el jefe ese al que quieren que denuncien, lo han detenido sin saber que es él y lo han metido con esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces este les dice que no lo digan, porque lo soltarán, él lo han cogido por otra cosa y piensan que no es nadie. Entonces él mandará un destacamento a rescatarlo y si se lo han cargado, pues a tomar represalias. Pero claro, los condenados estos, los que están allí dentro, lo que quieren es vivir. Ellos se aferran a la vida como es natural. Entonces es todo un cuestionamiento de principios, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. A mí es una obra que me parece que está bastante bien. La siguiente obra, vamos a ver, aquí ponen la P punto suspensivo respetuosa. La puta respetuosa se ha llamado, la meretriz respetuosa, respetuosa es porque sigue las normas de la sociedad, a pesar de su profesión. En todo caso, esta prostituta, llamada Lizzie, ella asiste, la obra está ambientada en los Estados Unidos, podría ser un pueblo de Luisiana, del Mississippi, de por ahí, y ella es testigo de cómo uno de los prebostes, de los mandatarios blancos, de los más respetados de la comunidad, comete un crimen. Y ella es testigo del asunto. Entonces ella, pues, no lo denuncia, dice lo que ha pasado y empieza a recibir presiones, empieza a recibir agobio, empieza a ser pretendidamente influenciada por la fuerza para que ella acuse a un negro como culpable de aquello que ella sabe quién ha sido, que ha sido este otro hombre, pues que en cierta manera es inmune a todo, ¿no? Es una cosa que a mí es una obra que yo siempre relaciono. Hemos hablado en el canal de obras de este tipo, de obras de teatro y también de películas y novelas que tratan sobre este tema. Estoy pensando, por ejemplo, en Matar a un ruiseñor, que un poco va de lo mismo,
en este caso no es que la mujer recibiera la presión de la sociedad para implicar al negro, sino que, bueno, que también, pero ella lo hace por resquemor, ¿no? Por haber sido rechazada, pero hemos hablado de otras cosas que ahora mismo no recuerdo en este momento, pero sí sé que lo hemos hecho, donde, además, es que es sistemático. La conveniencia social es que sea el negro, en lugar del blanco respetado y admirado y querido, miembro destacado de esa sociedad. Pues esto es la puta respetuosa también. Las manos sucias, que es la siguiente, pues nos plantea una situación donde un individuo, por mandato, por orden directa del partido, tiene que asesinar a otro que ha caído en desgracia. Estos son... Hugo es el que tiene que ejecutar al otro, que se llama Hoederer, que es un líder comunista, sospechoso de haber traicionado, de haber pactado con los burgueses, con la derecha y tal y cual. Y así lo hace. Entonces, por un cambio se descubre que aquello no era verdad, y entonces cambia el panorama. Entonces resulta que este Hoederer empieza a ser divinizado, empieza a ser considerado como una víctima, una persona no solo respetable, sino admirable, y al joven Hugo le caen todas las tortas. Es al que culpan del asesinato, que él no ha querido hacer nunca, ha sido una orden directa del partido. Entonces es una reflexión dramática sobre lo que debe ser y lo que es. Es decir, una cosa es lo que se debe pues llevar a cabo y en esencia, y otra la que tendría que ser el ideal o lo más conveniente en general. Aquí también hay, como es evidente, una crítica a la ambigüedad de criterio, a la ambigüedad moral dentro de la ideología del compromiso, que permite que una ideología funcione como debe ser a través de las personas que lo desempeñan, o funcione mal. Esta obra se ha visto como una defensa del Partido Comunista, sobre todo de la URSS, en cuanto a esas contradicciones que comentamos hace un rato, de la flexibilidad, de si la moral debía abrirse a cierta permisibilidad, a cierta aceptación de cosas sobre lo que no debería hacerlo. Entonces Sartre, en esta obra, en tiempo después, se cambiará de opinión, él mismo como el personaje, como la situación de la obra, pues varía su opinión, porque él aquí, pues en cierta manera, pues parece ser que defiende este postulado. Pero en su época final, pues ya no, él vio que aquello no terminaba de cuajar, y en definitiva, pues era lo que había y era lo que era de verdad. Entonces yo no sé qué engaño creyó ver este señor, no sé. Es una cosa que no he terminado nunca de entender, porque es muy contradictorio. O sea, él, la misma razón que aduce para separarse de forma más o menos definitiva del comunismo, manteniendo la idea marxista de la ética, de la social, de la sociedad y de la economía y de la forma del ser humano, tamizada por todos los conceptos del existencialismo, pero ese distanciamiento, esa lejanía del comunismo se produce, según sus propios argumentos, precisamente por lo que defienden esta obra. Es algo un tanto chocante. Bien, siguiente obra, El diablo y Dios. Esto en definitiva, la reflexión es sobre esa clásica definición de el fin justifica los medios, la diferencia de la finalidad y los medios para obtenerla, la legitimidad de esta forma de proceder. Hasta qué punto que tú busques algo concreto va a ser eficaz, va a ser conveniente, etc. En este caso hay un personaje llamado Goethe, que es un general. Esto estamos hablando de la época, está en Alemania, y en la época de las contrarreformas, de las reformas protestantes y todas estas cosas. Entonces él es un señor que está en el pueblo, que él manda allí y que quiere hacer el mal. Quiere hacer el mal por definición. En un intento, en cierta manera, de desafiar a Dios, de demostrar que Dios no existe. Entonces el sacerdote de allí, llamado Heinrich, le convence de que en lugar de tratar de hacer el mal, haga lo contrario, que ese es el auténtico desafío. Porque el mal es muy fácil llevarlo a cabo, pero el bien es muy difícil y casi nunca se llega a conseguir. Este señor
pues se convence de esta idea y empieza a hacerlo. Elimina la propiedad privada, le entrega las tierras a la gente de por allí, en fin, empieza a hacer una revolución, pero en el sentido de posibilitar la mejoría del colectivo, de la sociedad. Ya digo, él da sus tierras, las regala, pero resulta que esa gente del pueblo, hay dos momentos, dos tensiones. Por un lado, los otros dueños de tierras, que no eran eran los demás, los otros que había por allí, no quieren que pase lo mismo con la suya. Entonces toman represalias. Entonces atacan a ese pueblo. Pero ese pueblo a la vez no se quiere someter a esto porque ellos no han pedido esto. Ellos no han pedido que le hagan este favor. Ellos no les interesa esto. Entonces, pues reaccionan en contra de este personaje, de este general, del Goez porque, a fin de cuentas, a los campesinos lo que le hacen es que reciben palizas por lo que el otro quería hacer. Porque además, Goez les había, una de las condiciones que había puesto para mantener este sistema, la ciudad del sol, que él le llama y tal y cual, él es como una especie de iluminado, es que no se podía ejercer la violencia, con lo cual vienen y les daban estopa y los tíos se tenían que quedar quietos sin devolverlas, ¿no? Entonces era un poco delicada la cosa. En consecuencia, el pueblo pues se vuelve contra él, ya no le hacen caso, entonces este hombre pues decide irse con su mujer como un ermitaño, un eremita, allí a una cueva, y se reaparece el cura aquel, el Heinrich aquel. Y bueno, ¿qué? ¿Has conseguido lo que apostamos, el desafío? Pues no. Y llegan a la conclusión de que justamente lo que ha evitado conseguir lo que les habían propuesto era la misma definición del bien y de Dios. Con lo cual, si no hubiera sido por esto, sí que hubiera logrado su propósito inicial. De forma y manera que abomina, o sea, él anula la apuesta, el desafío lo cancela y él mantiene entonces la muerte de Dios. Elemento pues absolutamente esencial dentro del pensamiento existencialista. En este caso, llevado a cabo por esta acción y decide volver al pueblo para volver a comandar a su gente en contra de la situación. Decide volver allí, pero con mucha beligerancia. O sea, a continuar con la guerra física, incluido su padre, aunque sabe que lo va a mandar a las confrontaciones de turno, violentas, donde puede morir y desde luego va a tener que matar a otros. Bueno, esta es la tesis de la obra. La siguiente obra de Craso es el caso de comedia de la obra de Sartre. Esto es una sátira en contra de la prensa, de la manipulación de la opinión ajena y de cómo se puede manipular, se puede mediante la tendenciosidad, se puede conseguir que la gente pues tenga una opinión y un pensamiento u otro, ¿no? Entonces, aquí hay un fuerte ingrediente, por un lado, de si la ideología social obedece a una realidad de deseo de felicidad, de conseguir ciertas metas, o a conveniencia puntual. Ya podemos suponer la respuesta. Conveniencia de índole político, de índole económica, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos en un periódico donde lo que importa es vender ejemplares, para lo cual necesitan tener noticias, sean verdad o sean inventadas. Aquí hay noticias que son creadas, hay noticias que son manipuladas, hay noticias, pero todo va en el beneficio, primero del periódico y después de condicionar, de manipular la opinión pública. Aquí, en definitiva, hay también un ministro ruso que ha desertado y lo encumbran como si fuera una cosa de máxima importancia. En definitiva, aquí volvemos a lo que hemos dicho antes. Es la dicotomía ser debe ser. O sea, aquí podíamos definir de alguna forma hasta qué punto la ética personal debe estar en conflicto o debe actuar en función de la moral colectiva, de la moral social. Esto es un poco lo que plantea Sartre en esta obra, donde lo particular, lo individual, lo fenoménico puede chocar con el deber, con lo que tendría que ser. Claro, porque los condicionamientos particulares no siempre coinciden con los colectivos, ¿no? Entonces, bueno. Pero en una clave, ya digo, de una farsa, de una sátira, que bueno, que a mí me parece que está bastante bien conseguida y más
en el contraste con las demás obras de Sartre, que son absolutamente pues un desastre, ¿no? La siguiente obra, Los secuestrados de Altona. Esto es una familia. Esto es una obra que se sitúa en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pero en la situación contextual histórica del momento en que se da a conocer la obra, era cuando el tema de Argelia, de Francia, Argelia, todo esto. Entonces había una extrapolación que implicaba al espectador que necesitaba hacer. En este caso, una familia que el padre está muriéndose, moribundo, entonces llama a los otros miembros de la familia y le revela una serie de secretos que no tienen que difundir, que no tienen que dar a conocer a nadie. Y estamos hablando de un agente, de una persona, de un colaboracionista con los nazis, con el poder de ocupación. Aquí aparecen pues momentos de tortura, momentos de asesinato, momentos de genocidio. Se trata de un colaboracionista con los nazis, donde la tortura pues era de uso corriente, era una herramienta de uso corriente, donde hay ideas relativas a los asesinatos raciales, al genocidio, todo esto. Ya digo, en relación también con la colonia argelina de Francia, en aquella época. Y en cierta medida también encontramos mucho lo que es la deshumanización del hombre, de la persona, la automatización, la cosificación, si se quiere, que está muy latente en El ser y la nada, en su pensamiento filosófico. Aquí vemos un ejercicio de esto. A mí me parece que es una obra bastante dolorosa, bastante dramática y que realmente debía ser un caso nada insólito ni nada anodino en lo que se refiere a la realidad. Algo que dista bastante de la siguiente, que es King, Yo soy el gran King, de Alejandro Dumas. Esto fue un encargo, es una obra ambientada en la primera mitad del siglo XIX, sobre el teatro, es un tema de teatro en el teatro, porque King es un gran actor. King, ya digo, está basado en una obra de encargo, basado en el texto de Dumas, pero en mi opinión bastante mejorado. Aquí los diálogos de Sartre son muy eficaces, y esta idea del teatro en el teatro y de lo que va a suceder, que ahora lo comentaré en cuatro palabras, 4 frases, implica mucho de la filosofía de la esencia de uno mismo, de ser o no ser, ¿no? O sea, aquí resulta que a Francia viene una compañía de actores ingleses donde está King, y King es el mejor actor de todo, el mejor actor del mundo. Un actor extraordinario, hace una serie de personajes, tal y cual. Y hay uno francés, Lemaitre, que es actor francés, y bueno, asiste asombrado al trabajo de King, y se va con ellos, con los ingleses, pues después de la obra, a hablar, a tomar algo y tal y que cual. Y él, presa de la admiración más absoluta, reconoce en King el mejor actor del mundo. Y el siguiente, él, el propio Lemaitre. Los ingleses vuelven a Inglaterra, y King muere. Y entonces, el Lemaitre encarga una obra sobre King, para hacerla él. Él es el que pasa a ser el King. Todo lo que representaba King, el gran King, el actor formidable, el máximo exponente de la representación, él se autoproclama como heredero natural, porque ya dice, el mejor actor eres tú y el siguiente soy yo. Entonces, a partir de entonces, pero llega a pensar que él es mejor King y más King que el King original. Con lo cual hay toda una parábola, claro, la parábola del comediante de Diderot, que en definitiva es lo que subyace en la obra original de Dumas también. Y todo esto sirve pues para los planteamientos de Sartre, que le interesa, aunque ya digo que esta obra fue de un encargo. A mí me parece muy, muy interesante esta versión. Es que, claro, esta es como la última, como la que queda, pues son adaptaciones más o menos libres, más o menos, pero que lo que él aporta es su visión personal, existencialista, marxista, etcétera, y de cómo debe ser el modelo social aplicado en la práctica de la concreción teatral. En ese sentido, King a mí me parece una obra que es muy interesante y además muy bonita, es muy, muy interesante de ver. El romanticismo de Dumas, pues ensalzado al máximo, pero yo creo que lo supera. A mí ese que el impostor, el sucesor de King, al quien ha reconocido como modelo, como maestro, como que es el mejor, termina manifestando, yo soy el verdadero, yo soy el auténtico King, me parece una cosa fabulosa, ¿no? Y para terminar, tenemos Las Troyanas, con Hécuba al frente, etcétera, pues bueno, que es una actualización de Eurípides sobre la guerra y sus consecuencias. Es también otra obra suficientemente conocida, tanto las versiones de Eurípides como
las posteriores ha habido otras, no solo la de Sartre, pero bueno, en definitiva, enlaza con el principio. Si las moscas estaba esquilo, aquí llegamos a Eurípides, cerrando el círculo del teatro de Sartre, que ya digo que a mí técnicamente me parece un teatro muy, muy interesante, ideológicamente pues discutible, cuestionable como todo, pero esa es la función del teatro también. El teatro no tiene que ser una doctrina unilateral con una sola línea de definición, sino que el teatro más bien es interesante que cuestione, que plantee dudas, que no que las resuelva. O sea, el teatro puede y debe denunciar, puede y debe atacar lo que está mal, pero no tiene obligación de proporcionar soluciones. Puede hacerlo también, pero en general lo que tiene que hacer es estimular al receptor a que las soluciones, la optimización de las consecuencias de eso, las aporte el propio espectador con su pensamiento y con su forma de entender a partir de lo que se le ha propuesto desde las tablas o desde la letra impresa. No puedo terminar este pequeño vídeo sin aludir a este libro, que a mí me parece estupendo, Un teatro de situaciones. Esto es un libro que Sartre no hizo. Este no es un libro de Sartre que se titule así. Estos son unos textos, pues antologados, selectos, por Michel Contat y Michel Ribalca. ¿Y esto en qué consiste? Pues está muy bien porque hay dos partes claramente diferenciadas. Una, textos, conferencias y conversaciones sobre el teatro en general, para un teatro de situaciones. Esto estamos con lo de siempre. La teoría es una y la práctica es otra, pero bueno. El estilo dramático, Dublín, España, Forjadores de mitos, teatro popular, teatro burgués, Brecht y los clásicos, teatro y cine, el autor, la obra y el público, teatro épico y teatro dramático, entrevista con Kenneth Tynan, mito y realidad del teatro, el actor y el actor cómico. Esta es la primera sección, más teórica. Y la segunda parte, textos y entrevistas sobre las piezas del propio Sartre. Entonces aquí habla sobre Mariona o El hijo del trueno, que es la primera obra, que yo no he hablado de ella porque no está en este tomo y yo no la conozco. Las moscas, A puerta cerrada, Muertos sin sepultura, La mujerzuela respetuosa, en vez de la puta o la P punto suspensivo, Las manos sucias, El diablo y el buen Dios, en vez del diablo y Dios, El diablo y el buen Dios, King, Neclason, Los secuestrados de Altona, que aquí las troyanas. Pues este libro da mucho juego porque vemos el pensamiento de Sartre en la teoría y en su... Por un lado, la teoría como tal, en general, después la teoría que él aplica a sus propias obras, que después podemos ver hasta qué punto coincide el planteamiento teórico con el práctico mediante el conocimiento directo de los textos dramáticos en sí. En fin, a mí me parece una obra muy reseñable, muy importante, y por eso me he dedicado a hablar todo este rato de ella. Aún de forma tan precaria como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas son así. Si te has recordado y te ha traído a la memoria alguna de estas obras magníficas que conocieras pues de antemano, o bien si te ha estimulado para conocerlas, pues nuestra misión está más que cumplida con creces. En cualquier caso, si el vídeo te ha gustado, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando en el canal, pues te puedes suscribir. Si conoces gente que le puede interesar, pues también se lo puedes recomendar. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por la compañía y por la atención. Y nos vemos. Hasta pronto.